Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver el perímetro de polígonos, teniendo en cuenta todas las características que estas maravillosas figuras poseen, vistos en el video anterior. En este caso, tenemos un polígono de 3 lados. Cuando tienen 3 lados se llaman triángulos. Entonces, el perímetro, como dice la definición, será la suma de las medidas de sus lados. Es decir, dependiendo del valor que tenga en este caso, este polígono, que es un triángulo, vamos a poder decir cuál es su perímetro. Supongamos que si tienen medidas 2 metros, 5 metros y 3 metros, el perímetro será la suma de las medidas de sus lados. Entonces P será igual a 5m más 2m más 3m, sabiendo que la m es metros. 5 más 2, 7. Y 7 más 3, 10. 10 metros es la longitud que posee nuestro triángulo. Veamos. Como ya les había mencionado, es una distancia o la distancia que hay desde un punto del triángulo recorriendo todos sus lados hasta llegar al mismo punto. Ese será el perímetro. Es igual que si nosotros hiciéramos la descomposición de la figura y colocáramos cada lado sumado por separado de nuestra figura. Es decir, este es un lado, este es otro lado, desplegando completamente la figura. 5 metros, 2 metros, 3 metros, es igual, si unimos todas esas líneas, a una longitud de 10 metros. Básicamente esta es la definición de perímetro y por qué se halla de esta manera. Así como lo hacemos con el triángulo, se pueden hacer con los diferentes polígonos que ustedes conocen. En este ejemplo nos piden hallar el perímetro. ¿De quién? De este polígono. Este polígono es irregular. Recordemos que un polígono irregular es aquel que tiene al menos uno de sus lados diferente al de los demás. Con que uno solo sea diferente, ya el polígono es irregular. Y un polígono regular será aquel que tenga todos sus lados del mismo tamaño y todos sus ángulos también de la misma medida. Por ejemplo, un cuadrado o un triángulo equilátero. Vamos a hallar el perímetro. Habíamos dicho que debíamos sumar todos sus lados. Bien, el perímetro será igual a 3 centímetros más 1 centímetro más 5 centímetros más 2 centímetros de este cuadrilátero. Cuadrilátero porque tiene 4 lados. 1, 2, 3, 4. Sorprendente, ¿verdad? Es decir, que los cuadrados no son las únicas figuras que poseen 4 lados. Continuemos. Entonces nuestro perímetro será 3 más 1, 4. 4 más 5, 9. Y 9 más 2, 11. Nuestro perímetro será 11 centímetros. En este ejercicio vamos a hallar el perímetro de un pentágono regular de 3 centímetros de lado. Recordemos que un polígono regular es aquel que tiene sus ángulos y lados de igual medida. Por otro lado, recordemos que es un pentágono. Un pentágono es una figura de 5 lados. Rápidamente les voy a mostrar cómo podemos trazar un polígono regular. Lo primero que vamos a hacer es, con ayuda de algún objeto circular o con ayuda de un objeto circular, por ejemplo un plato, o con un compás para tener más precisión, vamos a realizar una circunferencia. Una vez que hacemos nuestra circunferencia, la medida en grados de cualquier circunferencia será 360 grados.
¿Cuál será el segundo paso? A 360 grados lo vamos a dividir entre el número de lados que tenga nuestro polígono. En el caso de un pentágono son 5 lados, entonces dividimos 360 grados entre 5. Eso nos da un valor de 72 grados. Eso quiere decir que vamos a trabajar con estos grados para poder trazar nuestro pentágono. El tercer paso es que con uno de los transportadores que vienen en los juegos geométricos que nos compran para ir a la escuela, vamos a trazar en principio un segmento. Ese segmento será un radio, ¿bien? Desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Una vez trazado, ubicamos nuestro transportador. Tiene una línea justo aquí que indica cuál es el centro del transportador. Lo vamos a ubicar, esta línea, justo en el punto del medio. Bien, una vez que lo ubicamos, vamos en sentido de las agujas del reloj a decir 72 grados dónde estará en nuestro transportador. Este debe estar alineado con la línea que nosotros realizamos. Entonces, este primer punto se llama 0 y vamos a buscar hasta llegar al punto 72. Una vez marcado, vamos a trazar la línea que corresponde. Y este proceso lo vamos a repetir hasta que volvamos a llegar a la línea principal que trazamos. Nuevamente nos ubicamos ahora en la nueva línea que trazamos, alineando siempre el transportador con la línea que estamos haciendo y vamos a buscar 72 grados aproximadamente. Como mi marcador es muy grande, tiende a ser un poquito más. Sin embargo, y aquí vamos a trazar nuestra línea. Así sucesivamente. Ahora lo que nos queda es unir cada punto, es decir, haciendo nuestra figura cerrada. De esta forma es que nosotros podemos lograr trazar un polígono regular. Sencillos pasos. Haces una circunferencia, luego a 360 grados lo divides entre el número total de lados que tiene nuestro polígono regular. Si fuese un cuadrado sería dividirlo entre 4, un triángulo equilátero entre 3 y luego trabajar con nuestro transportador como ya lo hicimos. Entonces borramos todo lo que fue la circunferencia y nos quedó nuestro polígono regular, en este caso un pentágono. Y nos dicen que cada lado mide 3 centímetros. Con colocarlo en un solo lado es suficiente porque significa que cada uno de estos lados mide 3 centímetros. Es lo mismo decir 3 más 3 más 3 más 3 más 3 que decir 3 por 5. Es decir, 3 centímetros por 5 lados. Por cada lado hay 3 centímetros. Entonces, nuestro perímetro será 3 por 5, 15. 15 centímetros será la longitud de nuestro pentágono regular. Aquí les presento algunas de las fórmulas básicas que normalmente utilizamos a la hora de calcular áreas de figuras compuestas. Veamos, tenemos el rombo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo y el trapecio. Tomando en cuenta que el área de un círculo lo vimos en un video anterior. Lo importante es que tomen un tiempo de pausar el video y copiar todas estas fórmulas en su cuaderno. De esa manera será mucho más fácil llevar el ritmo de la clase. En los siguientes minutos vamos a ver cada una de estas fórmulas aplicadas en un ejemplo. La primera figura
en la que vamos a hallar su área es el rombo. Nuestro rombo tiene un área igual a la medida de la diagonal menor multiplicada por la medida de la diagonal mayor dividida entre 2. Vamos a ver. La diagonal menor será aquella que, como su nombre lo dice, tendrá la menor medida. Fíjense que las diagonales unen un par de vértices. Bien, entonces vamos a decir que la diagonal menor de este rombo tiene un valor de 3 metros y la diagonal mayor tiene una medida de 5 metros. Entonces, vamos a tener diagonal menor igual a 3 metros y diagonal mayor igual a 5 metros. ¿Ok? ¿Qué nos dice nuestra fórmula de área? Vamos a calcular. Área igual a diagonal menor, que es 3, multiplicada por 5, y eso dividido entre 2. Entonces, será 3 por 5, 15, dividido entre 2. Entonces, el área será 7,5 metros cuadrados. Bien, porque recuerden que estamos trabajando con área y toda área queda en unidades cuadradas. La siguiente figura a la que le calcularemos el área será al cuadrado. Recordemos que un cuadrado es un polígono que consta de 4 lados de igual medida y 4 ángulos rectos, es decir, que miden 90 grados. Esa es la característica principal de lo que sería nuestra figura, el cuadrado. Ahora bien, cuando hablamos de área igual al lado cuadrado, quiere decir que vamos a multiplicar 2 veces el lado que nos dan de nuestro cuadrado para encontrar su área. El área al cuadrado será 4 centímetros elevado al cuadrado. Y nuestra área final será 4 al cuadrado es 4 por 4, que es 16. Y centímetros queda al cuadrado. Nuestra área de nuestro cuadrado será 16 centímetros. El área del siguiente polígono será el del rectángulo. Tenemos un rectángulo que tiene base 10 centímetros y altura 5 centímetros. Base es identificada con la letra B labial y la altura con la letra H. Para calcular el área de nuestro rectángulo, vamos a multiplicar base por altura. Si se dan cuenta, un cuadrado también es un rectángulo, pues un rectángulo tiene lados iguales, paralelos 2 a 2. ¿Eso qué quiere decir? Que el lado opuesto a 10 centímetros, que sería este, también mide 10 centímetros. Y el lado opuesto, pero paralelo a 5 centímetros, también mide 5 centímetros. En un cuadrado, si nosotros tenemos lo siguiente, que este lado mide 2 centímetros, este lado también va a medir 2 centímetros. Pero como es un cuadrado, este lado mide 2 centímetros y este lado también. Entonces, tiene lados iguales 2 a 2 que sean paralelos. Este lado es paralelo a este y son iguales. Y este lado es paralelo a este y son iguales. Así que si hacen una fiesta de rectángulos, el cuadrado puede entrar tranquilamente. Continuemos con el cálculo de nuestra área. Base será 10 centímetros multiplicado por altura, que será 5 centímetros. Multiplicamos 10 por 5 y eso será 50, y centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Entonces el área de nuestro rectángulo será 50 centímetros cuadrados. Ejemplo, vamos a ver el área de un triángulo. Y no me equivoqué de figura. Lo hice intencionalmente para que puedan observar una situación.
Si somos muy atentos y nos fijamos en la fórmula del área del triángulo, podremos notar que lo que está en el numerador es exactamente la misma fórmula que utilizamos para el rectángulo, pero dividido entre 2. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un rectángulo y yo con su diagonal, es decir, unimos 2 de sus vértices que estén opuestos uno al otro, a ver, vamos a ver, aquí, si yo hago eso, vamos a tener 2 triángulos. Si yo quiero calcular el área de un triángulo, yo lo que debo de hacer es elimino una parte del rectángulo y eso me dará como resultado un triángulo. Interesante, ¿verdad? Vamos a poner a valer a nuestro triángulo, su altura será de 10 metros y su base será 8 metros. Bien, si nosotros hacemos una rotación de nuestro triángulo, nos daremos cuenta de que esta será su altura porque es perpendicular a este lado, es decir, tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Bien, entonces, para este caso, vamos a tener esos valores. Pero de este estilo, nosotros para calcular su altura, vamos a trazar una línea perpendicular desde uno de sus vértices, yo voy a tomar este vértice, hasta su base, sabiendo que su base mide 8 metros y su altura mide 10 metros. Calculemos el área para estos triángulos que tendrán la misma área. En este caso, el área será igual a base, que es 8 metros, multiplicados por altura, que es 10 metros, y esto dividido entre 2. Mi área final será 8 por 10, 80, entre 2, 40. Metro por metro queda metro cuadrado. Nuestra área del triángulo, de ambos triángulos, será 40 metros cuadrados. Ahora veremos el área de un trapecio. El área de un trapecio en nuestra fórmula nos dice la suma de la base menor, que será el lado paralelo a la base mayor, pero la más pequeña, la de menor medida, sumada con la base mayor, que es la de mayor medida, tomando en cuenta que estas bases deben ser paralelas, ¿ok? Segundo, la altura, y la altura es esta. Si trazamos desde un vértice hasta la base mayor unas líneas guías de forma perpendicular, es decir, en un ángulo de 90 grados, vamos a conseguir la altura de nuestro polígono, en este caso de nuestro trapecio. Ahora, base menor será 2 centímetros y a eso le vamos a sumar 3 centímetros de la base mayor. Todo esto multiplicado por la altura, que es 1. Trazamos nuestra línea fraccionaria y dividimos entre 2. Primero vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis y de último la multiplicación. 2 más 3 es 5 y 5 por 1, 5. 5 dividido en 2, 5 metros, ¿ok? Porque estamos trabajando con unidades en metros. Por último, nuestra área será, si dividimos 5 entre 2, eso será 2,5 metros. Ese es el valor de nuestro trapecio.